El movimiento es uno de los fenómenos naturales más cotidianos y la humanidad ha tenido siempre interés en su estudio desde incluso las antiguas civilizaciones. Me refiero a egipcios, babilonios, sumerios, griegos, etc. Los primeros movimientos que asombraron a la humanidad fueron aquellos que hacían los astros, el sol, la luna, las estrellas, pues se dieron cuenta que seguían ciertos patrones y le dieron una utilidad a estos descubrimientos relacionándolos con el cultivo y la navegación. Sin embargo, el concepto de movimiento como actualmente lo conocemos se estableció hace pocos siglos de manera más formal, con una destacada participación de grandes científicos como Galileo Galilei, Isaac Newton, hasta científicos incluso más modernos como Albert Einstein. Es de vital importancia estudiar los fenómenos relacionados con el movimiento unidimensional de los cuerpos, desde que están en reposo hasta que alcanzan cierta velocidad a partir de que imprimen cierta aceleración. También es importante estudiar el movimiento en dos dimensiones, que un ejemplo sería el tiro horizontal y los cuerpos en caída libre, el tiro parabólico y el movimiento circular. Nosotros decimos que un cuerpo está en movimiento con respecto a otro cuando su posición respecto a ese cuerpo tiene un cambio con el paso o el transcurrir del tiempo. Movimiento y reposo entonces son relativos porque dependen del marco de referencia, ¿sí? De donde se ubica el observador. Para dos observadores diferentes, un mismo cuerpo puede estar en reposo o en movimiento dependiendo de su perspectiva. Y definimos al movimiento como el cambio de posición en el espacio de un cuerpo de acuerdo a un observador. Importante entonces establecer lo que es el sistema de referencia, y es cualquier cuerpo o punto que se selecciona para describir la posición o el movimiento de otros cuerpos. Hace aproximadamente 500 años, cuando Nicolás Copérnico construyó su modelo heliocéntrico para explicar el movimiento de los planetas, del Sol y de la Tierra, señaló que el Sol está en reposo y los planetas, incluyendo la Tierra, giraban alrededor de este. Tenía obviamente como punto de referencia al Sol y por lo tanto la Tierra y los planetas estaban girando alrededor de él. Pero si su punto de referencia hubiera sido la Tierra, hubiera notado que el Sol era el que giraba alrededor de ella. Ambos enunciados para la parte de la física que estudia el movimiento son válidos, porque dependen de dónde se sitúe el observador. Generalmente, los estudios del movimiento se hacen considerando la Tierra como el punto de referencia, es decir, un observador inmóvil en la superficie de la Tierra. Siempre que utilicemos otro punto de referencia, pues debemos indicarlo expresamente. La trayectoria se determina siempre respecto al sistema de referencia. Cuando la trayectoria es una línea recta, se dice que el movimiento es rectilíneo. Por ejemplo, una carrera de 100 metros, ¿no? Los competidores corren en línea recta, cada uno por su carril, hasta completar todo el recorrido. Cuando la trayectoria es un círculo, decimos que el movimiento es circular. Por ejemplo, si hacemos girar un objeto atado a una cuerda, se realiza este tipo de movimiento circular. La trayectoria de un cuerpo lanzado con un ángulo y desde una superficie horizontal es una parábola. Por ejemplo, en el fútbol, al realizar un tiro libre por encima de la barrera, hay que pegarle al balón con cierto efecto, con cierta inclinación, para que pueda pasar por encima de la barrera, haciendo el balón un movimiento parabólico. La Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol describe una elipse y se llama movimiento elíptico. La distancia es el recorrido del punto A al punto B. Es la longitud de la trayectoria que describe un cuerpo. El desplazamiento, a su vez, es el cambio de posición que experimenta un cuerpo desde una posición inicial hasta una posición final. El desplazamiento lo podemos representar con la siguiente fórmula. Decimos desplazamiento es el incremento de x va a ser igual a la posición final del objeto
que vamos a denominar como xf menos la posición inicial del objeto, que lo vamos a denominar xy. En física, la letra griega delta significa siempre un cambio. Puede ser un incremento o puede ser un decremento. Y entonces, el incremento o el cambio en x o decremento va a ser igual a xf menos xy, que es la posición final del objeto en análisis menos la posición inicial de ese mismo objeto. Si el signo del incremento de x es positivo, indica que el objeto se está desplazando en la dirección positiva de x. Y si es negativo, es porque el objeto va en dirección negativa en el eje de las x. El ejercicio A nos dice: determina el desplazamiento del objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B. Tenemos aquí el origen, dirección negativa hacia el oeste, como lo vimos en el tema de vectores, y dirección positiva hacia el este. Nos dice que tenemos la posición inicial de 30 metros de A y la posición final de B de 80. Entonces sería el resultado, teniendo la fórmula que nos dice el cambio en X va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Esto sería igual a 80, que sería la posición final, menos 30, que es la posición inicial, y esto es igual a 50 metros hacia el este. En el ejercicio B nos pide determinar el desplazamiento del objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B. Tenemos que el punto B, que sería mi posición final, está en 10 metros, vean 0 y esto sería 10 metros, y la posición inicial o el punto A estaría en 60, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si estamos tomando que cada punto son 10 metros, pues serían 60. Y mi resultado sería igual. El cambio en X sería XF, que son 10 metros, menos XY, que sería la posición inicial, menos 60. En este caso, el cambio son menos 50 metros. Como es negativa, quiere decir que va hacia el oeste, ¿no? Y efectivamente vemos que aquí era su posición inicial y lo que hace es avanzar 1, 2, 3, 4, 5 hacia el oeste, delimitando el eje negativo de X. Y son ejemplos del movimiento en una dimensión. El movimiento rectilíneo uniforme, conocido también por las siglas MRU, lo utilizamos indistintamente para las palabras rapidez y velocidad, pero en el estudio de la física cada una tiene un concepto en particular. Cuando hablamos de rapidez, es la distancia recorrida por un objeto en cierto tiempo y obviamente es una cantidad escalar porque se define como una magnitud y una unidad de medida. Por ejemplo, la rapidez es igual a la distancia entre el tiempo. La rapidez va a ser igual entonces a d entre t y sus unidades son metros entre segundos, metros sobre segundo. Por ejemplo, decir 15 metros sobre segundo, 75 kilómetros por hora. ¿Cuál va a ser la diferencia cuando nosotros hablamos de velocidad? Es que la rapidez, como lo menciona aquí, es una cantidad escalar y la velocidad es una magnitud que ya representa un sentido. La velocidad entonces es el desplazamiento que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo y es una magnitud vectorial que tiene dirección y sentido. Entonces la velocidad es igual a desplazamiento entre el tiempo y la velocidad. Miren, aquí tiene la flechita que nos indica que es una magnitud vectorial, va a ser igual a la distancia que recorre, que sigue siendo una magnitud vectorial en metros entre el tiempo en segundos. Por ejemplo, decir 15 metros sobre segundo al norte o 75 kilómetros por hora hacia Manzanillo. Cuando nosotros ya le damos sentido a ese desplazamiento, ya estamos hablando de velocidad
y al final de una magnitud vectorial. Y el ejemplo número 1 nos plantea: un corredor avanza 2 kilómetros en un tiempo de 15 minutos. Calcula su velocidad en metros sobre segundo y kilómetros por hora. Tenemos el diagrama para explicar que nos dice que aquí está el corredor, la distancia que recorre son 2 kilómetros en un tiempo de 15 minutos y la incógnita es la velocidad. Tenemos nuestro apartado de datos, distancia y tiempo, 2 kilómetros, 15 minutos el tiempo, y la incógnita con sus unidades, velocidad, que es la misma, una en metros sobre segundo, otra en kilómetros por hora, y tenemos la fórmula que nos dice velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Nos pide el despeje, pero en este caso pues es directa, no solamente vamos a sustituir, y velocidad es igual a 2 kilómetros entre 15 minutos. Velocidad, al hacer esta división, nos queda el resultado 0.1333 kilómetros por minuto. Lo que vamos a establecer ahora es convertir este kilómetro sobre minuto a metros sobre segundo y kilómetros por hora, que son las unidades que nos requiere el ejercicio. Y para convertir a kilómetros por hora decimos 0.1333 kilómetros sobre minuto. Vamos a multiplicar por la equivalencia de hora a minutos, que son 60 minutos tiene una hora. Recuerden, el minuto se tiene que hacer 0, por eso quedan en este orden, ¿sí? Y 0.1333 por 60 es igual a 7.9998 kilómetros. Y este 1 multiplica a este 1, por eso nos queda 1. Y las unidades entonces aquí, el minuto que tenemos nosotros aquí se va a hacer 0 con el minuto que tenemos aquí. Y 0.1333 por 60 son 7.9998 kilómetros. Aquí lo tenemos, este no se eliminó. Y pasa la hora tal cual. Entonces 7.9998 kilómetros entre una hora, 7.9998 kilómetros por hora, y ya tenemos uno de los resultados. En la siguiente debemos de convertir el kilómetro a metro y el minuto a segundo. Entonces, para convertir a metro, pongo su equivalencia y digo 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Y para minutos, digo 60 segundos, 1 minuto. Recuerden que estos se van a eliminar, por eso el acomodo de estas equivalencias. Y el kilómetro, que está en el numerador, se va a hacer 0 con el kilómetro que tenemos en el denominador. Y el minuto que está en el numerador se va a hacer 0 con el minuto que tenemos en el denominador. Y ya tenemos las unidades, que son metros sobre segundo. Multiplico 0.1333 por 1 por 1000, 133.3 metros, y 1 por 60 por 1 es igual a 60 segundos, y 133.3 metros entre 60 segundos es igual a 2.2222 metros sobre segundo. Y así obtengo ambos resultados en metros sobre segundo y kilómetros por hora, que era lo que nos pedía el ejercicio. Tengo mi apartado de resultado con unidades, donde decimos que velocidad en kilómetros sobre hora es 7.9998 y velocidad en metros sobre segundo es igual a 2.2220.